Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Qué escenario, qué estadio, qué inmueble, qué historia la que se está haciendo con la selección mexicana de fútbol que estará esperando a Inglaterra el próximo domingo en este escenario. Acá estamos con mucho gusto en Fútbol Picante. Dionisio Estrada, Jorge Pietrasanta, Ricardo Puch, un servidor, Adalberto Franco con ustedes. Llevamos 22 días de actividades en la Copa del Mundo. Restan ya nada más 17 para llegar a la final del próximo 19 de julio. Ricardo Puch, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Bien, Adal, Pietra, Diony, ¿cómo andan? Buenas tardes. Pietra, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Ricky, de maravilla, saludos a todos. ¿Qué pasa, Diony? ¿Cómo andas? Muy bien, todo tranquilo. La historia se va a juntar. Inaugurado en el 66, Inglaterra, único campeonato en el 66. Pues yo como maná le dijo a Liam Gallagher, para empezar, ¿no? ¿Cómo le dijo quién? Fer de Maná. ¿Pero A qué le Gallagher. dijo? ¿Qué le dijo? No, pues es que Gallagher dijo que nos van a meter 5. 5-0, dijo Liam ¿Y qué Gallagher. dijo Fer? ¿Y Que qué le no contestó Fer? va a venir su mamá. ¿Que va a ser 5-1 o qué? Que no tantos. Que no tantos. Que no exagere, que no tantos. No tanto. Bueno, vamos a ir con León Lecanda para que nos cuente novedades de la selección mexicana de fútbol que tuvo día de descanso, ayer tarde libre para algunos de sus elementos. León, para que nos cuentes qué novedades, qué es lo que sabes de cara al gran compromiso. Dicen algunos, y me tengo que sumar, León, a esas voces, el partido más importante en la historia de la selección mexicana de fútbol. ¿Qué novedades, mi Lion? Abrazo. ¿Cómo estás, Adal? Abrazo a todos en Fútbol Picante. A ver, yo creo que de bote pronto podríamos considerarlo así, como el partido más importante en la historia de la selección mayor. Yo recuerdo otros escenarios fundamentales, pero en categorías menores, ¿no? Por ejemplo, la final contra Brasil en los Juegos Olímpicos del 2012 para conquistar la medalla de oro, el máximo logro en la historia de nuestro balompié. Recuerdo también las finales de los campeonatos del mundo sub-17, específicamente las que México pudo ganar en 2005 y 2011. Y por ahí, por supuesto, tendríamos que irnos a aquel partido en México 86 contra Alemania, donde ya tenías como 10 o 15 años, Adal, seguramente te acuerdas, pero muchos de nosotros todavía estábamos en pañales, o la gente que nos está viendo quizá no se acuerde tanto de ellos. A ver, Adal, trabajó hoy el Tri a puerta cerrada. Trabajó el equipo mexicano ya en el diseño de partido. ¿Qué quiere el Vasco Aguirre? Concentración absoluta, marca impecable como ha sido el sello de la casa todo el año. Que México pueda en un momento dado no renunciar ni en el primero ni en el segundo tiempo a su plan de juego, pero sobre todo a eso que lo ha traído hasta aquí de forma invicta con 4 victorias y sin recibir un solo gol. La intensidad, la presión alta, el marcar muy de cerca a los jugadores, asfixiarlos, hacer que el partido se vaya largo y aprovechar en el segundo tiempo, como lo hizo contra Sudáfrica, como lo hizo de una u otra manera, sobre todo contra Corea y la República Checa, y también contra Ecuador, una vez que ya tenía el marcador en ventaja, pues cerrar el partido. León, la selección va a jugar otra vez con la camiseta verde el domingo ante la selección de Inglaterra. En ese sentido, ¿cómo está el grupo pensando en este desafío, en este compromiso que va a tener? No olvidemos, León, muchos, y yo me tengo que incluir en esa lista, decíamos, es la generación más cortita en cuanto a calidad quizás de los últimos años, pero puede ser la que más lejos llegue en una Copa del Mundo. ¿Cómo está el grupo en ese sentido pensando en esa grandísima oportunidad? No, el equipo tiene una motivación a tope, y nos lo comparten las fuentes ahí en el CAR. Obviamente Javier Aguirre aprovechó el reglamento de FIFA para decir, cierro los entrenamientos de jueves y viernes, mañana también será práctica puerta cerrada, pues esta mañana ya terminó el entrenamiento, nos podemos enterar de algunas cosas, Adal, ahora lo hablamos, pero en la parte anímica, la parte emocional, el equipo está a tope. Créeme que lo hemos escuchado una y otra vez, y si pusiéramos como la compilación de declaraciones o incluso de los reportes que hemos dado John y yo, la palabra familia, la palabra unión de grupo, la palabra motivación a tope, ¿no? Las frases. La verdad es que ha sido ese también parte del sello distintivo del Vasco en esta su tercera etapa en la selección mexicana. De una u otra manera logró convencer a los jugadores de dos cosas. Uno, de que había que disciplinarse y meterse en cintura, que no iba a permitir divas, que no iba a permitir jugadores que se salieran con la suya, jugadores que pusieran horarios de entrenamiento, días de descanso,
cuidado, lugares de concentración, etcétera, 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 pero al mismo tiempo darles la libertad de tener tiempos y espacios personales y familiares. Y creo que eso ha sido muy importante para generar esa conexión, ese vínculo y esa compenetración que tiene hoy todo el grupo. Entonces están a tope, ¿no? En esa parte creo que México llegará muy motivado y además también te comparto otra cosa, Adal, con ese tema de que no ha sido Congo el rival, donde quizá la sensación, pon tú que no dentro del grupo, pero la sensación colectiva de, no, pues México ya está en cuartos de final porque es Congo, porque le vamos a ganar fácil. Al ser Inglaterra y pasarle la etiqueta de favorito al equipo de los Tres Leones, México sabe que sigue teniendo todo por ganar y realmente poco que perder por todo lo que ha logrado hasta ahora. ¿Cómo está el tema de la enfermería? Recuerdo acabó el Piojo sobre todo, además de muy cansado, recibió cualquier cantidad de patadas en el renglón de lesionados. ¿Estamos bien, León? Bien, afortunadamente bien, lo mismo Gil Mora, ¿no? Igual ya se había llevado varios golpes, lo platicábamos mucho en la previa contigo, ¿no? De cómo iba a recibir con ventaja con el balón Gil Mora, a tratar de hacer regates, someter balones filtrados y en cuanto Ecuador vio que se le salía el niño maravilla de control, pues empezaron a darle, ¿no? Piojo Alvarado tuvo realmente un partidazo, yo como lo recuerdo, el mejor de su carrera en selección mexicana y lo que sí es que me dicen, a ver, la recuperación fue el día de ayer, la fisioterapia, el equipo médico de la selección mexicana ha trabajado de forma impecable junto a Carlos Pesaña, el fisioterapeuta de confianza de varias generaciones y están al 100%, van a estar al 100% para el domingo todos y esa ha sido también otra de las grandes fortunas para Javier Aguirre, no tener una sola baja por lesión en la Copa del Mundo, haber ido recuperando el ritmo de juego como lo esperaba en su plan con aquellos futbolistas que habían jugado poco en el semestre y solamente haber tenido la baja del suspendido César Montes en el segundo partido y nada más. Última, León, ¿tienes idea que podría haber máximo 2 modificaciones de la alineación titular del domingo? ¿Sabes un poquito más de ello? Sí, que apuntan al medio campo, ¿no? Otra vez, si quiere respetar a Eric Lira, que por cierto tiene ya en firme, ¿no? Lo que nos hemos podido enterar también por el lado de Cruz Azul, una oferta del fútbol europeo. Vamos a ver, estamos tratando de averiguar de qué club, de qué liga, pero parece que hoy Eric Lira con la gran Copa del Mundo que ha hecho ya tiene esos reflectores listos y Cruz Azul está dispuesto a darle la puerta de salida, como lo hizo con Santi Jiménez, ¿no? Incluso en una negociación en donde conservara un porcentaje de los derechos federativos de Lira para una siguiente venta. Con Santi Jiménez fue 50-50 al fútbol holandés, entonces aquí podrían hacer un esquema semejante para Lira, pero es eso, ¿no? Si respeta a Lira que se ha ganado a pulso la titularidad o si de repente por ahí quisiera un Edson Álvarez porque tiene más experiencia, porque ya jugó en Inglaterra y porque también de una u otra manera en el juego aéreo tiene mayor capacidad que Lira, ¿no? Esa sería una de las dudas y la otra, ¿qué va a pasar con los interiores, ¿no? Luis Romo y Gil Mora se han ganado a pulso la titularidad, sobre todo en el caso de Romo, los partidos contra Corea, Chequia y Ecuador, en el caso de Morita, en los últimos 2 encuentros, y por ahí es donde podría haber modificaciones, pero a mí lo que me dicen es arquero, defensa y delantera se mantiene igual. Perfecto, León, lo que te enteres vienes con nosotros y nos vas contando en ESPN. Gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Saludos. Bueno, ahí está la información de León Lecanda. ¿Cambios en el medio campo, Diony? Pues suena hasta cierto punto lógico, ¿no? Yo sí soy de los que pienso, con el saludo para todos, que México necesita meter gente de altura y se necesita meter a Edson Álvarez porque va bien en las 2 áreas, porque ha jugado en el fútbol inglés, entonces lo tiene que meter. ¿En lugar de quién? Pues habrá que ver si de Romo o si del propio Morita. Morita, que cuando empezó a sentir el Vasco, que lo empezaron a golpear, lo saca al minuto 58 y lo hace bien para protegerlo también. Cuando Ecuador empezó en el segundo tiempo a meter más allá de pierna fuerte, pero no me extrañaría, es más, o sea, tampoco me extrañaría que México en algún momento, aunque no lo ha hecho en el torneo, porque no ha habido la necesidad tal vez, pero qué tal si te vas con tres centrales, Álvarez, Montes y el propio Johan Vázquez, por el juego aéreo. Yo soy de los de la idea
de que equipo que gana repite. De acuerdo contigo. El problema es que Javier Aguirre ha ganado y no ha repetido. La gran ventaja es que no ha repetido, pero ha vuelto a ganar. Entonces, aquí la disyuntiva es, ¿le mueves o no le mueves? Para el partido que dio México, que para mí es el mejor Sí. de la historia de los mundiales, sobre todo el primer tiempo, no le muevo, ¿como para qué? Utiliza tus primeros minutos para estar encima del rival, luego aguantas un poquito y al segundo tiempo los desgastas ya con los movimientos. Es lo que yo haría con esta selección. Y yo insisto, porque dice León Lecanda, le acomoda bien el papel de no favorito a México. Yo pregunto, fuera de su mundial, ¿qué ha ganado Inglaterra? Como para decir que es favorito o gran favorito en este partido. Nada. Y la del 66, pues está un poquito ahí dudosa, el partido contra la Alemania Federal. De verdad, recientemente se ha quedado en 2 finales de Eurocopa, pero no ha ganado nada la selección de Inglaterra como para que me digan que es favorita. México aquí con 0 en contra, con los triunfos que nunca había tenido, 4 de manera consecutiva en un mundial y ya van 5 con el que le ganamos a Arabia, aunque no hayamos clasificado. Yo sí lo pongo favorito y para mí no le debería de incomodar ese papel a la selección mexicana. Pero partiendo de lo que nos planteaba León Lecanda, yo de verdad, y creo que opinas lo mismo que yo, Chivo hermano, creo que Riqui Puig no, pero yo no le movía. No, yo en ese sentido sí, 100%. También, ¿no? Para mí es el mejor partido en la historia de mundiales de México y no movía absolutamente nada. No entendería además que la opción por moverle pasara por 2 futbolistas que han sido para mí sobresalientes. Lira toda la Copa del Mundo y Romo desde que echó mano de él Javier Aguirre en un partido en donde además vas a necesitar de la parte física de Luis Romo, de este box to box que tiene el futbolista del Guadalajara y que no todo el mundo te lo aporta. Entonces no, yo lo decía desde el juego contra Ecuador. Creo que volverá de alguna manera el debate, pero me cuesta mucho trabajo entender. Javier no ha repetido una sola alineación en toda la etapa, ¿eh? En toda la etapa. Algo le mueve. Sería muy raro que lo hiciera ahora, aunque me parece que es el momento de hacerlo. Por fin creo que ha encontrado un cuadro y un rendimiento porque además él mismo dijo, el primer tiempo que dimos contra Ecuador es mucho de lo que nosotros hemos pretendido hasta ahora y por fin lo alcanzamos. Con esas palabras creo que Javier ha encontrado finalmente el equipo para repetirlo, pero si se pusiera el nombre de Edson, que creo que de todos los suplentes es el único que se podría debatir si tiene que jugar o no, yo volvería a insistir en que lo podría hacer por Montes. Me cuesta trabajo prescindir de Montes porque ha hecho un gran partido contra Ecuador, pero creo que la opción sería prescindir de Montes y cambiar un poco el dibujo a como lo hizo en algún momento en el partido contra Corea. Aquella vez prescinde del futbolista de la Liga Rusa por necesidad, por la suspensión que tenía, y tiene esa opción de plantar una especie de línea de 3, ¿no? Con los recorridos de Alvarado, que ayuda mucho cuando México no tiene pelota, pero me parece que tiene que ser el mismo 11. No estoy de acuerdo en una de las cosas que decía León, de México jugará con poco que perder y mucho que ganar. Yo creo que en la situación que llega a México hoy, siendo local, su último partido de Copa del Mundo en este estadio. O sea, perdería una gran oportunidad, ¿quieres decir? La mejor oportunidad tal vez que ha tenido el fútbol mexicano de realmente trascender de manera distinta, porque es cierto que ha podido alcanzar las instancias de los cuartos de final en distintas Copas del Mundo y no la ha hecho y ha dolido mucho. Nunca como local y nunca contra un rival que te vestiría tanto, porque no hubiera sido lo mismo haber superado el 2002 contra Estados Unidos o haber superado el 94 contra Bulgaria. Creo que lo más cercano habría sido aquella eliminatoria entre Alemania en el 98, ¿no? Pero un rival de peso completo en tu estadio, con este momentum que está viviendo México, no se te va a volver a presentar. Por eso creo que México tiene. Pero si hay mundiales, sí hay mundiales en que podemos decir, este es el partido más importante del fútbol mexicano. Ya lo decías, México 86. Y yo le agrego también el tema de Argentina en su momento. En 2010, por ejemplo. Pero Sí, no. Pero ahí sí coincido con Ricardo. Yo creo que nunca había llegado México. Y a mí me da igual si el entiendo el escenario que es el Azteca. Y la no, pero obviamente el escenario de quién es favorito. Nunca había llegado México, y ahí coincido con Ricardo, con esas sensaciones que te da. Sí le puede ganar. Contra Argentina sabías que tenía que dar un partidazo. Sí. Contra Holanda partías como víctima. Contra el mismo Alemania decías, pues a ver cómo nos va. Pero sí sentías que hoy le podías dices, ganar.
Alemania en el No, 86. pero aquí ya dieron un partido que rayó en lo perfecto. Sí, pero a ver. No, es que no minimice. No minimizo. Es que me da la impresión. Es que ese partido, o sea, es que tú eres, Dionisio, No, tú eres de estos que están agazapados nada más, esperando pero a ver a qué hora, escucha. a ver a qué hora fracasa la selección para escucha. irse encima. Y como tú hay- Pero ¿cómo va a saltar? No, es que ¿sabes qué? Y Es como que tú tú hay lo ves. miles. Y Como como tú tú. hay miles. Sí, pero Mira es que tú lo ves. Que a Ricky Push ya lo hicimos, ya lo subimos a este Mira, barco. es que- No, tranquilo. No. Yo sigo Es navegando. es que tú lo ves desde Hasta el me lado. pegué aquí. para Tú nada, lo ves eso es- desde el lado de México. No, y es no, perfecto. no, lo ves desde el lado del fútbol. Fue perfecto el partido. Pero Inglaterra no es Ecuador. Es lo que te quiero decir. Yo estoy escuchando para aquellos que salen con pompones, con matracas. Perdón si se ofenden. No, déjate, no, deja termino. Deja termino. Pues sí, aunque les duela. Pero sí. Tú dijiste, No, ¿qué? acabando el partido, en el Ángel de la Independencia, dijiste, nos tenemos que dar la licencia de festejar. Nosotros que en esta bueno. profesión no nos Una permitimos ya, tener ya. este tipo de alegrías. Hoy Ya nos pasó, tenemos está que dar bien, la licencia. pero Se te ya acabó pasó, el Ángel. pero eso O ya sea, pasó. Ya pasaron 2 del días. Zeta, tu coche se te ya acabó la alegría. ya pasaron 2 días. Pues Ya más feliz deberías de estar. No puedes festejar. ¿Por Entonces, qué no? Porque ahorita hay que ¿Quién prepararse dice para que otro no? partido. Si México Pero no gana, que se Juárez, preparen pero ellos. a ver, Que lo se yo te- preparen los lo que- jugadores. Lo el que yo cuerpo te quiero técnico. decir Ahora es que resulta que no nos podemos ilusionar con una selección No, que en la tú cancha ilusiónate lo nos que ha quieras. dado argumentos Tú para ilusiona- ilusionarnos. Los que Sí. creemos, los que no creen, los que creen más o menos, la selección en la cancha, no con campañas, no con videitos, no, con lo que ha hecho el equipo en la cancha nos ha dado a Bien, todos para yo te estoy ilusionar. diciendo que México- Después si se da o no se da, bueno, lo veremos Bueno, conforme pero pase el entonces partido. ahí Pero no- hoy te puedes Pero ilusionar ayer con no lo que se da, ves. tiene que ver el rival. Inglaterra no es Ecuador. Inglaterra no es Corea. Inglaterra no En es esa misma Sudáfrica. mesa varios Por dijeron, eso, ojo con Ecuador, sí, es sí, peligrosísimo. es peligroso. Nos tocó bailar con la pero- mano. Pero ese análisis estaba bien Justificado. hecho. Era Justificado. el peor tercer lugar que te podía Justificado. tocar. Era un segundo lugar disfrazado de tercero. Claro. Y fue un Ecuador que se quedó muy lejos Está de lo bien. que todo mundo Y imaginaba. estamos hablando de una selección que es cuarta del mundo en este momento. Entonces, México tiene que hacer un partido perfecto. Y aquellos que dicen que si México repite el mismo partido con Ecuador, es suficiente. yo te voy a decir- Termino, es suficiente No, para ya termina, No, pues porque es que no llevas dejas hablar. Estoy hablando y te 17 me minutos. metes. Llevas No, tú 17 tienes, minutos tú hablando. tienes 16 minutos, con la matraca y de ¿Cuál porrista. matraca? Pero ¿Cuál bueno, matraca? termino. Cuando Mira cómo está Gary ¿Cuál Lineker de matraca? preocupado. ¿Cuál Cuando matraca? Inglaterra, ya ves cómo ensucia la cancha, yo te digo, cuando México, con ese partido perfecto, para aquellos que dicen que con lo que hizo ante Ecuador, con eso es suficiente para eliminar a Inglaterra, no, tienen que hacer más No, todavía. señor. Si No, juega, tienes que hacer más. Ese es el mejor partido de México en Copas del Mundo y acuerdo. tampoco. Por eso. Pero tampoco México se va a convertir en Brasil. No, O sea, pero tiene que ese hacer es el todavía nivel. mucho mejor. Ese Pero nivel, mucho mejor ese las nivel, cosas. o sea, pedirle Porque más. es Inglaterra. Para Pedirle ti- más que aquello del Claro, primer tiempo es muy para ti, complicado. ¿qué hizo Así. mal? Tampoco da para ¿Qué demasiado hizo mal? mejor. por favor. ¿Qué hizo mal para ti México? No, que yo tiene estoy diciendo que hacer lo haga mucho mejor. Por ejemplo, No, cuando Mira, ya- ahí te va, dices ahí te que va, mejor, ahí te va. Algo hiciste Ahí mal. te va, ¿Qué es ahí te mucho va. mejor? Por ¿Qué? ejemplo, el cabezazo que falla Raúl Jiménez, lo tienes que meter. Y la que metió- Por eso, Sí, pero sí, estamos sí. hablando. Pero esa ¿No opción has sí, visto, ahí sí, ahí sí. ¿no has visto Ahí a sí. Harry Kane fallando? ahí ¿No sí, lo has esa visto la tienes que fallando? O sea, no, Bueno, pero no ante me Inglaterra digas. no puedes fallar Ahora, esas. yo te voy a Si fueron decir, 3, tienes que meter los yo 3. te voy a decir, tú dices que Inglaterra no es Ecuador ni Corea, pues tampoco es Francia ni es España, ¿eh? Así de clarito te la pongo. Mira cómo Inglaterra está- ganó No, el es decir, que México- 66 y es un que gananada. México puede ganar, Es sí. un gananada. México puede ganar, sí. Déjame pero hablar. decir que México es favorito, no, es un Silencio, despropósito déjame total. hablar. Inglaterra Déjame hablar. es el favorito, aunque que nos me duela. dejes hablar, me lleva... No, aunque nos duela. Ahora me voy a meter yo así como tú ¿Dónde te metes se te conmigo. apaga? ¿Dónde se te No se me apaga? apaga. Al contrario, me prendo más. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Nada más, mientras no te subas a la mesa, Bueno, todo no, está tampoco soy perfecto. tú. Vamos a pausa y regresamos para que respire Dionisio Estrada. Respiren Todo está ustedes mal, dos. todo está mal. Creo que es ESPN. Iker, bienvenido a México una vez más. ¿Qué te ha parecido esta Copa del Mundo? Bien, me está pareciendo bien. Entretenida, la verdad. Bueno, alguna sorpresa que otra, pero lo normal que puede pasar en algún mundial. ¿Te parece normal lo parejo que han estado los partidos últimamente? Sí, me parece normal. Yo creo que también influye mucho, aparte de la calidad de los jugadores o de los equipos, también influye mucho el entorno, el calor. No es lo mismo jugar hoy aquí en México que jugar en Boston o en Nueva York. Yo creo que eso se nota bastante. Se han acortado las distancias.
Bueno, todo influye, es verdad, todo influye. Puedes tener mucha calidad, pero si te pones un partido a las 11 de la mañana y juegas contra una selección que sabe perfectamente sufrir con el calor y tal, como puede ser una selección africana, lo puedes pasar mal. ¿España está para? España está para meterse en semifinales. Yo creo que es una de las favoritas, tiene que demostrarlo ahora. Todavía no hemos visto la España que todo el mundo conoce, pero yo estoy convencido que de la mano del seleccionador, que es muy bueno, va a sacar mucho más rendimiento a los jugadores. Si es verdad que están en este Mundial, el Mundial del 2030, les viene mejor, ¿no? Como que Casa, bueno, Maduro. Bueno, esperemos que sí, pero tienes Marruecos, tienes Portugal, tienes que jugar también aquí en este continente, pero bueno, en definitiva yo creo que va a ser un buen Mundial. Minutos para que comience el partido entre la selección de España y Austria en Los Ángeles, y hacemos contacto hasta el lugar de los hechos con Martín Einstein, quien ha estado siguiendo muy de cerca a la selección española. Fuerte abrazo, Martín, adelante, estamos contigo. ¿Qué tal, Adal? Muy buenos días desde Los Ángeles, aquí en el SoFi, en donde Luis de la Fuente ha tomado una decisión lógica, de cordura, de analizar cuáles son las 3 Españas que jugaron en la fase de grupos y cuál la hizo mejor. Y la que lo hizo mejor fue justamente la de Arabia Saudita. Por eso repite el 11 del segundo partido, con Pedro Porro en el lateral derecho, con Dani Olmo por delante de los 2 hombres del centro del campo, Pedri volviendo a la base, Lamine Yamal de titular y un equipo fiable. Una defensa que no ha recibido gol, un Rodrigo que es indiscutible para De la Fuente, juegue como juegue, y que creo que en estos momentos donde comienza la etapa de definición a un partido de eliminación directa, es el equipo más fiable que ha tenido España, el que generó más ocasiones, el que marcó más goles, el que rodó más rápido el balón, el que se asoció mejor. Evidentemente Dani Olmo, creo, es uno de los futbolistas, Adal, más en forma de esta selección, lo demostró por su desequilibrio, por su capacidad de asociación con Lamine Yamal y con Pedri, y es una España que tiene que demostrar esto, que también en esta fase, que también cuando la competición se pone seria y riesgosa, puede dar rendimientos como los que hizo frente a Arabia Saudita. Una España que no sabe lo que es pasar en este tipo de eliminatorias desde que ganó la Copa del Mundo en 2010 y que tiene un gran desafío por delante. Pero ya lo escuchamos en Lamine, la confianza está intacta. Es una generación joven, desacomplejada, sin presiones, que lo que sueña y lo que quiere, y no tiene miedo en decirlo, es llegar el 19 de julio al MetLife, a New Jersey, a jugar la final de la Copa del Mundo. Así está España. Veremos cómo sale esta prueba importante frente a Austria para seguir en el camino rumbo justamente hacia la Gran Manzana. Vuelvo contigo. El 11 ideal es presentar el técnico Luis de la Fuente para este partido ante la selección de Austria, donde ya nos decía Martín, va a repetir la alineación de aquella que goleó a la selección de Arabia, y donde hay, Ricardo, 2 cambios, lo de Porro en lugar de Llorente y lo de Olmo por Merino. Me parece encontrando la mejor versión de sus futbolistas con estos 11, ¿no? Sí, seguramente sí. Olmo me parece que es el futbolista más fresquito que tiene España en ataque, porque Lamine no termina por estar, porque está jugando con un falso extremo izquierdo, no lo es Alex Baena, que es un tipo que se va a meter mucho más. Vamos a ver cuánto puede ir Cucurella para tratar de aportar por fuera en el ataque español, y porque Mikel Merino venía de una lesión larguísima, se perdió casi toda la temporada con el Arsenal, no estuvo bien el otro día en Guadalajara contra Uruguay, es una realidad, y ahí es donde va a jugar el futbolista del Barcelona. Lo de Porro por Llorente, a lo mejor más discutible, tampoco es que haya marcado mucha diferencia el futbolista del Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo le va hoy al de los Spurs, pero el otro día en el partido que juega de titular contra Arabia, pues fue tal vez donde menos inquietaron igualmente a la selección española, así que atrás creo que no ha tenido problema. Si España se va sin gol al descanso, Unai Simón rebasará o estará a par de minutos de hacerlo el récord de imbatibilidad en Copas del Mundo de Iker Casillas. Está a 48 minutos de alcanzar ese récord de Casillas impuesto en Sudáfrica. Después del gol contra Suiza en la primera jornada, no volvió a recibir gol en toda la Copa del Mundo, así que 48 minutos le faltan a Unai Simón para superar ese récord. Lo haría a los 3 minutos del complemento si España no recibe gol. Creo que es favorito y creo que hoy se va a meter a octavos de final. Había quizá alguna duda en el ataque con España, si podía su centro delantero explotar o no. Yo creo que ya lo hizo Mikel Oyarzábal, ¿no? Sí. Con Mikel Oyarzábal tiene asegurada
la posición y el poder de gol que te puede representar un centro delantero. Lastimosamente Nico Williams no ha estado al 100% porque, como dice Ricky, ¿no? Ese lugar de Baena era para Nico Williams, porque esa hubiera sido la de ensueño, la delantera de ensueño, teniendo ya listo y al 100 a Yamal por el otro costado. Y sí, yo coincido, el jugador más importante, que para mí, ahorita lo platicábamos con Diony en el corte, debió de arrancar desde el primer partido, es Dani Olmo. Le da la diferencia en los tramos pequeños, en el manejo de pelota ahí detrás de los delanteros. El que urge que aparezca Diony, y cuando digo que aparezca me refiero por la expectativa, por lo que se esperaba alrededor de él, es un Lamine Yamal, que no quiere decir que lo ha hecho mal, pero se ha quedado lejos de la expectativa y de lo que todos quisiéramos verle de él, ¿no? Sí, entre el tema de las lesiones, el tema de la pubalgia, después que sí ha estado no distraído en algún momento en otro tipo de situaciones personales, pero cuando comparamos el Lamine Yamal, que se cargó el equipo a hombro y que fue parte de esa selección campeona de la Eurocopa 2024, con lo que hemos visto después prácticamente hasta la llegada a la Copa del Mundo, muy lejos, muy distante, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento, por ejemplo, Ricky Puig decía, por el momento que atravesaba Lamine Yamal, que él lo ponía en ese momento como el mejor jugador del mundo. Bueno, pues eso que lo llevó a ser considerado por algunos el mejor jugador del mundo, hoy está lejos. Sí. Hoy está lejos, y está lejos por muchos factores, pero futbolísticamente sabemos que tiene el talento, pero algo pasa como que no está animado. A mí me da la impresión de que hay desconfianza en él, como que tiene miedo que en cualquier momento, ¡pum!, por la lesión, se vuelve a lesionar. Sí, es cierto. La realidad es que en eso, y yo comparto también esa idea que tenía en su momento Ricardo, pero la realidad es que hoy hablamos de figuras a ese nivel, en lo mediático, en lo futbolístico. Hoy hablamos de Mbappé, hablamos de Vinicius, hablamos de Kane, hablamos de Olise, Haaland, del propio Erling Haaland, pero no hablamos de Lamine Yamal. No, porque en general España, y creo que Casillas lo decía en la entrevista con Gus, no ha estado en el nivel que mucha gente pensaba o que creía que podía estar, porque se le compara más con la Eurocopa. Esta España se parece mucho más a la de Sudáfrica. No quiero decir con eso que vaya a terminar levantando el título, pero aquella de Sudáfrica avanzó y ganó todos sus partidos 1-0. En ninguno se impuso por mayor margen de eso. Acá cierto que, le metió 4 a la selección de Arabia, pero en general me refiero al funcionamiento, a la lucidez del juego de Luis de la Fuente, que parecía ser distinto, mucho más vertical, mucho más poderoso que el famoso tiki-taka de las últimas Copas del Mundo. Pues no ha terminado por aparecer. No sé si España va a tener mucha prisa en que eso le suceda. España querrá ir avanzando de fases hasta que llegue esa hipotética semifinal ante Francia, que creo que es el camino que más o menos está imaginando la selección española para poder estar en New Jersey y a ver si le termina alcanzando. Este no debe ser un gran obstáculo para España, me parece, ¿no? Ya en posteriores partidos podría tal vez pesarle la juventud, pero eso, antes de verse las caras con Francia, si gana se pone que es Portugal. Portugal o Croacia, cualquiera de los dos sería durísimo, porque el que avance de esa serie va a ser un rival muy duro. El camino para los que dicen, no, es que a los favoritos les allanaron un poco el camino, no, señor. Pero después del susto, por ejemplo, de ayer de Inglaterra, lo que decía el propio Iker Casillas de cómo se han acortado las distancias. En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti también respondía eso, dice, es que hoy ya no hay diferencias, porque en lo físico, en la información, etcétera, todo se ha emparejado y entonces se rompe todo a partir de una genialidad, de una individualidad. Sí, pero sí es cierto que aquella selección que sea capaz de soportar y esté mejor preparada en lo físico va a lograr alcanzar mejores cosas con esa dosis que dices tú de individualidades que tienen el talento y tienen la técnica. ¿Por qué? Porque hemos visto de pronto partidos ida y vuelta con un desgaste físico tremendo, brutal, que realmente aquel que esté mejor preparado y que pueda soportar las condiciones de todo tipo lo va a alcanzar. Ahora, decía Pietra, el rival parece que puede estar a vos. Sí, yo sé lo que piensa que hasta España, si realmente es contundente, si realmente logra recordar alguna memoria futbolística, lo puede resolver el primer tiempo. Austria, más allá de Danzo en la central y de Alaba, por ejemplo, de Savitzer en el medio campo, ha demostrado tener fragilidad a la defensiva. Argelia le metió 3 y hay que recordar que sobre el último minuto, después de haber recibido el tercero, logró otra vez colarse como segundo de grupo. Sí, y el otro tema que trataban, bien lo dijo Iker ahí con Guzmán, los africanos en este tipo de clima son bien complicados, y si estamos
estamos hablando del camino hasta la final y alguno de estos todavía se puede colar. Nueva York ayer marcaba 35 grados de temperatura. Es mucho calor el que está haciendo si tú planeas Bueno, irte mañana todavía hasta allá. Miami, 6 de la tarde para ese Argentina-Cabo Verde. Va a ser un partido durísimo De mucho en lo calor. físico para la selección de Argentina. Sí, claro, Quien claro. vaya, que se vaya en Bermudas. Porque va a ser Ahora, normal, el que vaya, normal, el que tenga... El paraíso. Y- Como, playerita, como diría mi amigo el aguacatero, hay chancla de- niveles, ¿no? Los y- que puedan ir, tengan la Y oportunidad de la ir. otra que le ha hecho Les mando falta, fotos, no se preocupen. que le ha hecho falta a España es el tema de Williams, ¿no? Que tampoco ha estado. Sí, Es que Nico. fueron Le los ha dos quitado- futbolistas. A ver, los tres mejores futbolistas de España en la Eurocopa fueron Dani Olmo, que irrumpe por la lesión de Pedri y a partir de ahí se hace de la titularidad y es fundamental. Y sus dos extremos. Hoy tiene que jugar sin extremo. Ya lo dijo el otro día Luis de la Fuente. Si tenemos que jugar ante las lesiones de Pino y de la recaída de Nico Williams por el patadón que se lleva en el juego contra Uruguay, dijo, si tengo que empezar a jugar sin extremos, jugaré sin extremos. Insisto, Baena es un falso extremo por izquierda porque se va a meter mucho más, juega mucho más por dentro. Vamos a ver cómo encuentra soluciones a su ataque el equipo español, ¿no? Bueno, pues veremos si es que España no pasa algún susto y cumple con el presupuesto, con el pronóstico que es llevarse y hasta cómodamente la victoria ante la selección de Austria. Hacemos pausa y regresamos con más. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Si algo nos ha enseñado esta Copa del Mundo es que el nombre de una selección ya no basta para garantizar una victoria. En el fútbol moderno, la diferencia entre avanzar y quedar eliminado suele reducirse a pequeños detalles, a decisiones tomadas en cuestión de segundos y sobre todo a la capacidad de reaccionar cuando el partido parece escaparse de las manos. Brasil acaba de demostrar precisamente eso. La victoria por 2 goles contra 1 sobre Japón no fue únicamente un boleto a la siguiente ronda. Fue una prueba de carácter, de paciencia y de adaptación frente a un rival que durante gran parte del encuentro consiguió neutralizar a uno de los equipos más talentosos del torneo. Antes del silbatazo inicial, casi todos los pronósticos colocaban a Brasil como favorito. Era una conclusión lógica. La calidad individual de su plantilla, la experiencia de varios de sus jugadores y la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo habían generado una enorme expectativa. Sin embargo, Japón llegaba con un plan muy claro y con la convicción de que podía competir de igual a igual. Esa confianza se reflejó desde los primeros minutos. Brasil comenzó monopolizando la posesión del balón, pero muy pronto quedó claro que tener la pelota no significaba controlar el partido. Japón cerró los espacios interiores con una disciplina admirable. Obligó al conjunto sudamericano a jugar constantemente por las bandas y redujo al mínimo las oportunidades dentro del área. Vinicius intentaba acelerar el ritmo mediante sus regates. Casemiro buscaba ordenar la salida desde el mediocampo y los laterales ofrecían amplitud, pero cada intento encontraba una respuesta inmediata de la defensa japonesa LO Organization del conjunto asiático fue impresionante. Cada jugador sabía exactamente cuándo presionar, cuándo retroceder y cómo cubrir los movimientos de sus compañeros. No existían espacios gratuitos. Cuando Vinicius recibía abierto por la izquierda, aparecía una doble marca. Si Brasil intentaba progresar por el centro, los mediocampistas japoneses cerraban inmediatamente las líneas de pase. Esa coordinación obligó al equipo de Ancelotti a mover el balón de un lado a otro sin lograr profundidad. Mientras tanto, Japón esperaba pacientemente el momento adecuado para atacar. No necesitaba largas secuencias de pases, bastaban 3 o 4 toques precisos para llevar el balón hasta la mitad brasileña y sembrar dudas en una defensa que, por momentos, parecía
demasiado abierta cuando perdía la posesión, esa capacidad para transformar una recuperación. En una oportunidad ofensiva, comenzó a preocupar al cuerpo técnico brasileño. Con el paso de los minutos, el partido se desarrollaba exactamente como Japón había imaginado. Brasil tenía más posesión, pero el conjunto asiático administraba mejor los espacios. Cada recuperación fortalecía su confianza y cada minuto sin recibir gol aumentaba la presión sobre el favorito. El ambiente en el estadio empezaba a cambiar. La afición brasileña continuaba apoyando, aunque ya se percibía cierta inquietud porque las ocasiones claras simplemente no aparecían en el primer gran golpe. Llegó después de una transición perfectamente ejecutada. Japón recuperó el balón en una zona intermedia, aceleró con velocidad y encontró un hueco entre los centrales brasileños. La definición fue impecable y el marcador cambió por completo el panorama del encuentro. Brasil estaba abajo y, por primera vez en el torneo, se veía obligado a remontar frente a un rival que defendía con enorme disciplina. En lo más interesante fue observar la reacción del banquillo brasileño. Carlo Ancelotti no mostró desesperación. Mientras muchos esperaban cambios inmediatos o modificaciones drásticas, el entrenador italiano mantuvo la calma, habló con sus asistentes, dio instrucciones específicas y transmitió serenidad a sus futbolistas. Esa tranquilidad terminó siendo fundamental porque evitó que el equipo perdiera el orden en un momento donde la ansiedad podía convertirse en el peor enemigo. Brasil intentó responder antes del descanso, pero continuó encontrando enormes dificultades para romper el bloque defensivo japonés. La circulación seguía siendo lenta y los movimientos ofensivos resultaban previsibles. Cuando el árbitro señaló el final del primer tiempo, la sensación era clara. El favorito necesitaba mucho más que talento individual para cambiar el destino del partido. Durante el descanso, llegaron los primeros ajustes. Brasil aumentó la velocidad de circulación, adelantó algunos metros la línea defensiva y buscó una mayor movilidad en ataque. Esos cambios comenzaron a generar dudas en la defensa japonesa. Vinicius empezó a encontrar espacios que antes no existían y los mediocampistas brasileños lograban recibir con mayor libertad entre líneas. Poco a poco el encuentro empezó a inclinarse hacia la portería asiática. La presión aumentó de manera constante. Japón seguía defendiendo con valentía, pero el enorme esfuerzo físico realizado durante la primera mitad comenzaba a reflejarse en pequeños detalles. Las coberturas ya no llegaban con la misma rapidez y los retrocesos eran ligeramente más lentos frente a jugadores de la calidad de Brasil. Esa diferencia podía resultar decisiva. El empate llegó como consecuencia de esa insistencia. Después de una larga secuencia de posesión, Casemiro apareció dentro del área para finalizar una jugada colectiva que devolvió la confianza a todo el equipo. El gol cambió por completo el estado emocional del partido. Brasil recuperó la iniciativa y Japón comprendió que todavía debía resistir un último asedio para mantenerse con vida en el torneo. A partir de ese momento, la selección sudamericana mostró una versión mucho más convincente. Los ataques
eran más rápidos, las asociaciones aparecían con naturalidad y cada recuperación se transformaba inmediatamente en una nueva oportunidad ofensiva. Japón seguía luchando con enorme dignidad, pero cada minuto que pasaba exigía un esfuerzo físico mayor. El desenlace parecía acercarse lentamente y el partido entraba en ese tramo donde la experiencia, la calidad y la fortaleza mental suelen marcar la diferencia entre quienes continúan soñando con el título y quienes deben despedirse de la competencia conforme el reloj avanzaba y el partido entraba en sus últimos 20 minutos. La sensación dentro del estadio era completamente distinta a la que se había vivido durante la primera mitad. Ahora era Japón quien comenzaba a mirar constantemente el cronómetro, consciente de que cada minuto restante parecía durar una eternidad. Brasil, en cambio, encontraba cada vez más confianza. Los jugadores se movían con soltura. La circulation del balón era mucho más dinámica y el equipo transmitía la impresión de haber recuperado por completo el control emocional del encuentro. A uno de los cambios más evidentes estaba en la manera de presionar inmediatamente después de perder la paciencia. Durante el primer tiempo, Japón había conseguido salir con relativa facilidad, gracias a la distancia existente entre las líneas brasileñas. Después del descanso, ocurrió exactamente lo contrario. Cada pérdida era seguida por una presión coordinada de 3 o 4 jugadores que impedía cualquier intento de contragolpe. Esa recuperación casi inmediata permitió que Brasil permaneciera instalado en campo rival durante largos periodos, obligando a Japón a defender muy cerca de su propia área. Vinicius seguía siendo el principal foco de atención para la defensa japonesa. Sin embargo, lo realmente importante era que ya no intentaba resolver absolutamente todas las jugadas por cuenta propia. En lugar de insistir una y otra vez en el regate individual, comenzó a interpretar mejor los movimientos de sus compañeros. En varias ocasiones atrajo a 2 defensores hacia la banda izquierda únicamente para liberar espacios por el centro. Esa inteligencia táctica convirtió cada ataque brasileño en una amenaza mucho más difícil de contener. Casemiro también mostró una transformación notable respecto a la primera mitad. Si antes parecía llegar un instante tarde a los duelos, ahora dominaba completamente el mediocampo. Recuperaba balones, distribuía con precisión y sobre todo transmitía tranquilidad al resto del equipo. Los futbolistas jóvenes encontraban en él un punto de referencia permanente, alguien capaz de ordenar cada movimiento, incluso en los momentos de mayor tensión. Mientras tanto, Japón seguía ofreciendo una lección de compromiso colectivo. Ningún jugador dejaba de correr, nadie renunciaba a disputar un balón dividido y cada intervención defensiva era celebrada casi como si se tratara de un gol. Esa actitud explica por qué el fútbol japonés ha crecido tanto durante las últimas décadas. Más allá de la calidad técnica, existe una cultura de disciplina, preparación y sacrificio que convierte a esta selección en un rival incómodo para cualquiera. Sin embargo, incluso las defensas mejor organizadas terminan mostrando fisura. Cuando el desgaste físico comienza a acumularse, Brasil detectó ese momento y aumentó todavía más la intensidad de sus ataques. Los laterales
se incorporaban constantemente. Los mediocampistas aparecían por sorpresa en segunda línea y los delanteros intercambiaban posiciones para evitar cualquier referencia fija. Japón ya no podía anticipar cada movimiento como lo había hecho durante el primer tiempo. Entonces llegó la jugada que terminó inclinando definitivamente la balanza. Todo comenzó con una recuperación en la mitad del campo. En lugar de acelerar inmediatamente, Brasil optó por mover el balón con paciencia, obligando a toda la estructura defensiva japonesa a desplazarse de un lado hacia otro. Después de varios pases consecutivos, apareció el espacio que tanto habían buscado. Vinicius recibió con libertad, levantó la cabeza y envió un centro preciso hacia el segundo poste. Martinelli, que había leído perfectamente la jugada, atacó el espacio con una sincronización impecable y definió de primera intención para completar la remontada. La explosión de alegría fue inmediata. Los aficionados brasileños celebraban con una mezcla de emoción y alivio. Los jugadores se abrazaban conscientes de que habían superado uno de los desafíos más complicados desde el inicio del torneo. Incluso Carlo Ancelotti, normalmente tan reservado en sus gestos, permitió que una ligera sonrisa apareciera mientras felicitaba a sus asistentes. No era únicamente el resultado lo que lo dejaba satisfecho, sino la forma en que el equipo había reaccionado frente a la adversidad, pero el partido todavía no estaba terminado. Japón, lejos de rendirse, adelantó sus líneas y buscó el empate con una valentía admirable. Los últimos minutos fueron intensos, llenos de tensión, y con ambos equipos conscientes de que cualquier error podía cambiar nuevamente la historia. Brasil entendió que la mejor manera de defender era conservar el balón, en lugar de refugiarse. Completamente cerca de su área, continuó administrando la posesión y obligando a Japón a correr detrás de la pelota. Esa madurez para interpretar el momento del partido fue una de las mejores noticias para Carlo Ancelotti. Durante muchos años se criticó a Brasil por jugar con demasiada ansiedad cuando el marcador era favorable. En esta ocasión ocurrió exactamente lo contrario. El equipo mostró paciencia, inteligencia y una notable capacidad para controlar el ritmo del encuentro. Cada pase tenía un propósito y cada movimiento buscaba consumir algunos segundos adicionales sin renunciar por completo